esta conferencia voy a hablar sobre mi trabajo con la editorial Minotauro. De alguna manera es evidente, ¿no?, que está ligada a mi propia escritura. Igual una pequeña aclaración, todavía no soy doctor en letras porque defiendo mi tesis en un mes. Es que yo le pregunté al buscador y dijo que iba a salir todo bien. Los buscadores mienten. Por hecho. No sé si la palabra es inventar, miente, pero quizás sí se toman libertades. En un mes espero poder decir que soy doctor, ¿no? Mientras tanto soy doctorando. Una de las vinculaciones con el proyecto de Porrúa, con Minotauro, digamos, para meterme directamente ya en lo que va a ser mi conferencia, para ligarlo, digamos, con mi persona como autor, y mi persona como autor de una tesis, de una investigación de muchos años, es que cuando presenté esa novela, Los cuerpos del verano, al concurso del premio este que recién decía María José, tuve que elegir un seudónimo y elegí Porrúa. Así que de alguna manera fue una manera de introducir mi novela en el catálogo, ¿no?, a la fuerza, y de alguna manera mostrar cierta herencia que quizás el jurado se tomó bien, porque eventualmente me dieron el premio, así que quizás algún que otro jurado quizás debe haber sonreído diciendo, bueno, este ya desde el seudónimo va por el buen camino. Bien. Entonces, el objeto de esta conferencia va a ser, por un lado, hablar sobre todo de la editorial Minotauro, y por el otro, ya hacia el final, digamos, porque yo creo necesario hacer siempre un tipo de paralelismo, ¿no?, algún tipo de movimiento, de metáfora, digamos, en literatura, hacia lo contemporáneo, hacia nuestra situación, pero bueno, sobre todo va a ser sobre Minotauro, y hacia el final voy a comentar un par de ideas, de posibles paralelismos, continuaciones, divergencias con respecto a cómo es el panorama editorial hoy. Bien, bueno, lo primero que deberíamos establecer, bueno, es este editorial, ¿no?, que realmente significó tanto, ¿no?, para los lectores del género en habla hispana, y sobre todo también para los no lectores del género, porque precisamente la gran virtud que tuvo Minotauro siempre fue escapar de eso. Igual yo voy anotando ideas, ¿no?, para ir desarrollando más adelante, si me ven escribiendo. Minotauro, una cosa antes que no quiero olvidar decir que es que yo también estoy acá para aprender. Yo vengo a contar mi experiencia como investigador de Minotauro, pero realmente una de las razones por las que más quería venir es para entender cómo funcionó la ciencia ficción acá, cuáles fueron las editoriales que estuvieron en Chile, cuál fue la distribución que tuvo Minotauro acá en Chile particularmente, porque yo conozco, digamos, a partir de lo que fue la distribuidora de Minotauro, que era parte de Sudamericano, ahora lo voy a contar. Sé que llegaba a Latinoamérica, pero bueno, diferente es tener la experiencia directa de los que estuvieron acá y me van a saber contar. Bueno, ahora sí, Minotauro empezó en 1953-54, cuando Francisco Porrúa leyó un libro de Ray Bradbury en inglés, que fue El hombre ilustrado. Porrúa ya venía con una vida interesante. Casi se podría decir que en su propia vida está ya asignada a determinadas cosas de lo que va a aparecer más adelante. Porque
Por Rúa de alguna manera refleja algo del viaje que tiene el género fantástico y al mismo tiempo es un muy buen ejemplo de cómo funcionó la industria editorial y los editores en España y en América Latina durante esos años. Que fue, cuando digo esos años, hablo de desde más o menos 1930, 1920, 1930 y en adelante. Porrúa era gallego, de un pueblo de Galicia, muy chiquito, costero, y el padre se dedicaba era empleado naval, era marino mercante, y en un momento ya estaba cansado de dar vueltas en barco, entonces pidió que lo destinaran a tierra, y lo que hizo su empresa, la empresa naviera para la que trabajaba, era destinarlo a Comodoro Rivadavia en el lado argentino, en la Patagonia Argentina, del lado Atlántico. En ese momento no era más que un campamentito petrolero, porque habían encontrado petróleo, y la empresa para la que trabajaba era de los Brown Menendez. Bueno, ya es curioso, digamos, casi cómo se va filtrando la ciencia ficción en la vida de Porrúa, porque el padre, en el barco en el que hizo, digamos, su entrenamiento como marino mercante, se llamaba Nautilus, ¿no? Entonces, claramente ya hay una señal ahí. Y bueno, entonces pidió que lo destinaran a tierra y lo mandaron a Comodoro Rivadavia, como decía. Francisco Porrúa, su hijo mayor, entonces tenía 1 año de edad y se cría entonces en la Patagonia, en el desierto y frente al mar, en el medio de esa nada absoluta. ¿Cómo? Esa confusión. Sí, esa conjunción de llanura a ambos lados de diferente color. Y, entonces, de esa manera se cría como argentino. Si bien más adelante él, cuando tiene alrededor de 15 años, por un tema de salud de la madre, se va de vuelta a España por no sé, 2 años, 1 año más o menos, pero eventualmente vuelve a Argentina y estudia en la Facultad de Filosofía y Letras, se muda a Buenos Aires, empieza a trabajar en enciclopedias, empieza a trabajar como traductor solamente, digamos, por gusto, como era corrector, redactor de enciclopedias. Y entonces llegamos a esta época que les comentaba, cuando encuentra este libro de Bradbury. Pero ¿cómo llega el libro de Bradbury? Bueno, él llega al libro de Bradbury por una revista que es la revista de Jean-Paul Sartre, que era Los Tiempos Modernos, que acá tengo ahí me costó encontrar el ejemplar, pero finalmente lo encontré. Es un artículo, curiosamente, también de un autor bastante conocido, que es Boris Vian y Stéphane Espriel, que en realidad era un seudónimo de Michel Pilotin, y escribieron un artículo que básicamente se llama, bueno, ¿qué es este nuevo género de la ciencia ficción? Y en ese artículo, Vian y Espriel mencionan especialmente a un joven poeta de la ciencia ficción llamado Ray Bradbury. También, por supuesto, mencionan otros autores, pero esta idea que es importante y va a configurar la historia de Minotauro y también, digamos, mi hipótesis de lectura, que ahora les voy a comentar, es significativa, ¿no? Bradbury, la ciencia ficción como poeta. ¿Por qué? ¿Qué era la ciencia ficción hasta ese momento? Bueno, para empezar es que la ciencia ficción que se publicaba hasta ese momento, digamos, dejemos de lado la proto-ciencia ficción, la ficción científica, ¿no? de Julio Verne, de Herbert George Wells, pero lo que se publicaba como science fiction en esa época eran sobre todo historias pulp, realmente unas historias muy poco elaboradas. Digamos, creo que las portadas
de esa época son bastante significativas, ¿no? Siempre la damisela en peligro, el monstruo desagradable, el héroe, ¿no? que tiene que rescatarla. Digamos, era el tipo de aventura que nosotros lo más probable es que conozcamos a partir de la versión de los 80, que es Flash Gordon, ¿no? Ese era el tipo de aventura. Y lo que había nacido precisamente gracias a un editor. Esto lo voy a hacer muy cortito para no irme demasiado de la experiencia propia de Minotauro, que es el editor Hugo Gernsback, que era un emigrante de Luxemburgo, ¿no? que decide crear el género. El género nace más allá de estas experiencias previas porque él decide pedir y pagar por determinados textos. Pero bueno, en ese momento la ciencia ficción que circulaba era este tipo de historia, y sobre todo muy ligado por supuesto al espacio exterior, a los viajes intergalácticos, y en Argentina no tenía todavía un nombre. Ahí lo que puse fue la portada del primer número de la revista Más Allá, del 53, cuyo uno de sus directores era Héctor Germán Oesterheld, es decir, el autor del Eternauta, nada más y nada menos. Y no sé si llegué a leer, pero el nombre que le da el género es fantasía científica, ¿no? De hecho, ni siquiera fantasía científica es el único término que había. Había una especie de disputa de varios términos entre sí que ninguno terminaba de cuajar del todo. Entonces, lo que hace Porrúa es sacar, entonces, consigue los derechos de 4 libros. Ahora no tengo exactamente la cifra de cuánto pagó, pero alrededor de $200. Y él publica entonces su primer libro, con traducción suya, que ahora vamos a mencionar, que es Crónicas Marcianas, de Bradbury. Después publica El Hombre Ilustrado, publica a Stapledon. Y como ven, abajo, en la portada, él utiliza el término ciencia ficción, que lo inventa él. ¿Y por qué decimos que lo inventa él? Porque lo que él inventa es el calco. Calco se le llama cuando en traducción se calca una palabra. El calco en realidad es un error. ¿Por qué? Porque precisamente la idea de calco es la idea de que no se lo está traduciendo realmente como correspondería, sino, digamos, como una especie de espejo, ¿no? de las palabras. Entonces science fiction se transforma en ciencia ficción. Nosotros podríamos debatir durante horas si el término está bien puesto o mal puesto. Borges lo criticaba, decía que debía ser ficción científica. Podemos estar debatiendo bastante. No importa. ¿Por qué no importa? Porque lo que importa es que él termina imponiendo el nombre del género. Y nada más importante para un género que tener nombre. Si un género no tiene nombre, no es un género. Un género es una maquinaria generadora de historias que funciona a partir de determinadas reglas, ¿no? Y por supuesto la ruptura de esas reglas, o al menos cómo se van doblando, cómo se van borrando esas reglas. Y si no tenía nombre, entonces es difícil poderlo considerar un género, digamos, establecido. Bueno, él lo hace. Y todos sus primeros libros entonces van a aparecer con el nombre ciencia ficción en su portada. Y al mismo tiempo, fíjense las tapas. Las portadas son generalmente ligados al arte abstracto. Estaban a cargo de Juan Esteban Facio, un patafísico, que la patafísica es esta ciencia absurda, precisamente creada por Alfred Jarry en Wood-Ray. Facio además fue el traductor y fue también uno de los primeros libros de Minotauro. Fíjense que ese no dice ciencia ficción, ¿no? Ahí ya Porrúa se empieza a apartar, ¿no? de esa categoría, pero al mismo tiempo Wood-Ray, digamos, Jarry, los franceses fueron una influencia muy importante. De hecho, el nombre de la revista
viene precisamente de la revista surrealista que siempre, Minotauro, que siempre salía con diferentes portadas a cargo de artistas surrealistas y de vanguardia, ¿no? En este caso puse de Picasso y otro de Miró, pero realmente hay montones de artistas. De hecho, hace poco en el Reina Sofía se hizo una exposición con todas las diferentes portadas. Yo espero en algún momento convencer a Alberto Mangel, del director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, en Buenos Aires, que hagamos alguna muestra de las portadas. Ojalá. Era amigo de Porrúa, así que quizás tenemos ahí un hilito para tirar. Entonces, mi hipótesis de lectura con respecto a Minotauro es que Porrúa fue un editor hispano-argentino, ni español ni argentino a secas, digamos, sino hispano-argentino, porque fue ambas cosas. Ahora vamos a continuar hablando sobre la vida y la trayectoria de Porrúa, pero entonces un editor hispanoamericano que leía la ciencia ficción anglosajona, sobre todo norteamericana, pero seamos justos, anglosajona para incluir también a los británicos, a través de las lecturas francesas. Entonces, de alguna manera, fíjense esa triangulación un poco extraña, ¿no?, que se puede hacer, ¿no?, de alguna manera entre España y Francia, ¿no?, pero España, Buenos Aires, Francia, Estados Unidos, Argentina, España, ¿no? Entonces siempre está esta triangulación entre Estados Unidos, Argentina y Europa. Entonces, Porrúa como un lector hispanoamericano, un editor hispanoamericano, pero un lector francés de la ciencia ficción anglosajona. Bueno, él era el traductor de la mayoría de las traducciones de Minotauro, sobre todo de las primeras, pero lo hacía con seudónimo. Porque él decía, yo soy el editor, yo soy el corrector, yo soy el que encarga las portadas, yo soy todo. Además, también ser el traductor ya me parece demasiado. Entonces, ¿qué hacía? Elegía diferentes... Sí, seudónimos, en realidad la palabra sería heterónimos, ¿no? Pensando en Pessoa, gracias. Porque no voy a decir que cada uno tenía su propia vida, pero sí que él los usaba de acuerdo a la calidad de la traducción. Digamos, si a él le parecía que la traducción realmente estaba bien, como la de Crónicas Marcianas, que lo tradujo 4 veces, hasta que quedó como él quería, y después lo siguió corrigiendo, incluso mucho después de ya publicado. Ahí usaba Francisco Abelenda, que era uno de los apellidos de su abuela. Sí, la traducción le gustaba, ¿no?, pero creía que igual podría haber mejorado. Usaba a Luis Domenech, que era de otro abuelo, que es con el que firma, por ejemplo, El Señor de los Anillos. Y para los otros que no le gustaban tanto, tenía otros, ¿no?, como Joaquín Valdivieso. Bueno, la lista realmente es muy larga. Manuel Figueroa. Realmente, para hacer esta investigación tuve que meterme en la vida de Porrúa y en su genealogía como un detective literario para poder discernir, bueno, cuáles eran sus traducciones y cuáles eran ajenas. Y de hecho tengo uno por ahí que no encuentro ningún dato, no estoy sospechando, ¿será este también un seudónimo de Porrúa? Bueno, Crónicas Marcianas además sale con un prólogo famosísimo de Borges. Esto también es algo digno de mencionar porque precisamente, si bien Borges no era nada francófilo, sí sigue solidificando esta lectura de Porrúa de la ciencia ficción a partir de, o digamos, más que lectura, en este caso ya es una acción, digamos, de volver más sofisticado al género. Como por ejemplo lo que decíamos de las portadas, ¿no?, que seguían más a la revista surrealista
que a las portadas típicas de ciencia ficción. Es decir, no en ningún momento hay hombres espaciales con sus trajes siendo devorados por monstruos mientras rescatan damiselas, no, sino a partir de este arte de tipo abstracto. Entonces, el prólogo de Borges, que lo consiguió cuando Borges todavía estaba el peronismo, justo fue un año antes de la revolución que derrocó a Perón, entonces Borges todavía estaba mal visto. Porrúa simplemente se acerca a él en una conferencia y resulta que a Borges le llama la atención un elogio de parte de un autor a Bradbury, entonces de Christopher Isherwood, entonces decide leerlo y bueno, y le encanta para ponerlo en palabras. Justo entonces cuando sale al mismo mes en que sale Crónicas Marcianas, o al mes siguiente de salir, no, perdón, un mes antes de salir Crónicas Marcianas, es el golpe que derroca a Perón. Borges, que en ese momento estaba en el ostracismo, es nombrado director de la Biblioteca Nacional, así que digamos fue el momento justo para pedirle el prólogo. Algo realmente increíble que conseguí a lo largo de mi investigación son las cartas de los autores con Porrúa. Esta creo que es mi favorita. Para empezar, fíjense en la parte de arriba, no, ahí era el papel cuando ya viene, se me fue la hora de la palabra, cuando ya viene con el membrete de Bradbury. Pero sobre todo la carta es muy conmovedora porque Bradbury le cuenta sobre la muerte de su padre, ¿no? Y entonces esta carta, que no tengo permiso para publicar, pero bueno, sí para citar y bueno, en este caso para mostrarla, muestra de alguna manera el buen vínculo que tenía Porrúa con sus autores, porque los autores podían ver la calidad de la traducción que hacía Porrúa, la dedicación que le dedicaba Porrúa. Así que hay una frase ahí que, bueno, ahora no lo voy a encontrar, pero básicamente dice algo así como: nunca fui tratado tan bien, digamos, ni siquiera en mi propio país, ¿no? Realmente son cartas muy conmovedoras. Bien, bueno, en un momento Porrúa decide dejar de utilizar la etiqueta ciencia ficción. Esa edición que pongo ahí del Mundo Sumergido es la primera edición. Bueno, otro de los autores que descubrió Porrúa y con el que se llevaba muy bien, con el que hay la mayor cantidad de cartas, era con Ballard. Ballard también hace lo mismo, ¿no? Entonces de correr la ciencia ficción de ese lado y llevarla, bueno, modernizarla. De vuelta, no me voy a meter en todas las discusiones sobre corrientes literarias. Sí, por supuesto, decir, dejémoslo ahí, de que Porrúa era un gran admirador previo a su surgimiento de la New Wave, ¿no? Él enfoca lo que va a terminar siendo la New Wave, y cuando va apareciendo la New Wave, él va publicando a la mayoría, bueno, no, a la mayoría de los autores sería, la verdad no puedo decir eso, pero serían muchos de sus autores. Y bueno, esa edición, con ese diseño, realmente fue una etapa de cambio, ¿no? De hecho no es especialmente linda. Ahora voy a mostrar cuál fue el segundo estilo, ¿no? El tercer estilo de Minotauro, ¿no? El primero sería como el que ven ahí de Crónicas, el segundo es el del Mundo Sumergido. Ahora les voy a mostrar el tercer estilo. Esto ya a 10 años de fundada la editorial. Él abandona entonces el ciencia ficción porque se da cuenta de algo que es muy importante y que tiene que ver con esto que les comentaba de la utilización del género, que es la idea de que la ciencia ficción se va a terminar mezclando con el mainstream y que no hace falta de hablar de términos como ciencia ficción, no hay necesidad de etiquetar. Él publica autores de ciencia ficción, él publica autores fantásticos,
pero también publica otro tipo de autores, ¿no? Que después deberíamos debatir. En Estados Unidos usan la categoría literary fiction, ¿no? Esta especie de idea de literatura de prestigio, ¿no? Por un lado está lo genérico y por otro lado está lo literario, algo que para un argentino es completamente ridículo, cuando nuestro canon es Borges, Silvino Campo, Bioy, Cortázar. Bueno, entonces ahí, como pueden ver ya, la nueva edición del Mundo Sumergido, Vonnegut, Calvino, ¿no? Autores que precisamente, otro autor que publica, por ejemplo, es Golding, con El Señor de las Moscas, ¿no? Y hay algunos que dicen, bueno, pero no es ciencia ficción, ¿por qué lo publica? Precisamente porque Porrúa inventa el género como tal en Argentina, para empezar poniéndole el nombre definitivo, que después todos los demás empiezan a replicar. La Más Allá después duró muy poquito más después de Minotauro, pero ya en su último número ya usa ciencia ficción, o sea, claramente se estaban leyendo. Él publica los autores que a él le gustan, ¿no? Por supuesto tiene que ver con la invención de mundos, ¿no? Pero a veces puede ser, digamos, como en El Señor de las Moscas, ¿no? Los chicos en una isla desierta, ¿no? Eso de alguna manera es un mundo también inventado. Pero no estaba delimitado por eso. Realmente Porrúa publicaba lo que a él le parecía bueno, ¿no? Por supuesto ligado al fantástico, pero no pegado estrictamente, ¿no? A partir de reglas rigurosas, sino al revés, a partir de la flexibilidad, a partir del gusto literario. Bueno, y esas portadas de esta época, que es la tercera época en términos de portadas, que es quizás la más icónica de todas, ¿no? Cuando hice esta investigación me terminé enterando que las diseñó nada más y nada menos que Rómulo Machió, que fue uno de los pintores argentinos más importantes. Justo me pasó que conseguí su número de teléfono y lo llamé y no me atendía nadie. Y dije, bueno, lo voy a llamar el jueves, y cuando me despierto ese día, lo primero que leo en Twitter es: se murió Rómulo Machió. Sí, fue la única persona que no logré entrevistar. A Porrúa lo logré entrevistar. Logré entrevistar a todos los que quería. Salvo él, pero después me quedé tranquilo porque me enteré que yo no insistí en esos días en el medio porque no quería ser pesado. Después me enteré que en realidad es que estaba en Uruguay, entonces cuando lo llamé y no atendió es que estaba en Montevideo, y falleció cuando se bajó del buquebús, se subió a un taxi y tuvo un ataque cardíaco fulminante en el taxi, así que me quedo tranquilo al menos por mi parte como investigador, ¿no? de que hice lo que pude. Pero bueno, esa hermosa, enormísima portada del Mundo Sumergido, y creo que la de Sirenas, no me acuerdo, pero la del Mundo Sumergido es una tapa. Entonces el formato está diseñado entonces por Rómulo Machió, y también la ilustración de tapas de Rómulo Machió. Y yo considero que esa es la más icónica. Además, en términos de diseño, era bastante simple de armar. Y creo que realmente tuvo mucho, digamos, como que caló hondo en los lectores. Bien, otra particularidad del Minotauro son los autores argentinos, o más bien debería decir latinoamericanos, porque también está incluido Mario Lebrero, rioplatenses, es en realidad la categoría que yo uso en mi tesis. Pero bueno, nosotros los argentinos tenemos esa costumbre de agarrar a todos los autores uruguayos, ¿no? Y tomarlos como si fuera una provincia más. No voy a decir que está mal, ¿no? Solamente voy a decir esa frase de que el que le roba a muchos es original, ¿no? Como yo decía ayer. Bueno, de alguna manera nosotros somos originales por todos los uruguayos. Bueno, también es cierto que la primera edición de Aguas Salobres del Lebrero se publica en Minotauro. De todas maneras, el primer autor que sale en castellano, digamos, que no sea una traducción, fue Cortázar. ¿Por qué? Porque
Porrúa era editor de Sudamericana, bueno, que es el trabajo por el cual es más conocido, el que publicó a 100 años de soledad, el que publicó Rayuela, básicamente es el descubridor en sí de Cortázar y de García Márquez, pero también de un montón de otros autores que estaban olvidados, como Leopoldo Marechal. Bueno, realmente la cantidad es enorme, es el que creó el boom de la novela histórica también, cuando estuvo en Edasa. Y ahora es realmente, todavía sigue vendiendo mucho, digamos. Entonces, ayer hablábamos de historias de cronopios y de famas, a partir de, creo que cuando estamos hablando de microrelatos, puede ser, que surgió, creo que David lo mencionó ayer, y primero salió por Minotauro, porque precisamente hay algo más lúdico, ¿no? Algo precisamente ligado a esta lectura francesa de Minotauro. Cortázar también era amigo de Facio, el patafísico, ¿no? Precisamente esta ciencia inventada en Francia, ¿no? Digamos, realmente hay un circuito ahí muy ligado a lo francés, y digamos, la edición de Minotauro, entonces de Cronopios y de Famas, Minotauro habrá tenido 10 años y eventualmente, bueno, ya con el crecimiento enorme de Cortázar terminó saliendo, ¿no? Con el resto de su obra, ¿no? en otras editoriales. Creo que eventualmente en Sudamericana, y bueno, ahora ya está en punto de lectura o de bolsillo, no me acuerdo. Bueno, después sacó un par de autores más, muy poquitos, Emilio Rodríguez, Alberto Banasco, Goligorsky, pero son muy poquitos, son excepciones. Creo que la que más destaca es Angélica Gorodischer, que saca el primer libro, Opus 2, que sale en Minotauro porque Gorodischer era lectora de Minotauro, entonces lo contacta Porrúa. Y durante mucho tiempo no hay autores argentinos hasta que un colaborador y traductor de Minotauro, Marcial Souto, le propone a Porrúa, alrededor del año 83, en sacar una nueva edición de la revista Minotauro. La primera edición de la primera época de la revista Minotauro era solamente como una de esas sucursales de la Fantasy and Science Fiction. En este caso, esta segunda época de Minotauro a cargo de Marcial estaba coordinada por él, así que no era una sucursal, en realidad era una continuación del Péndulo que acababa de cerrar, y al mismo tiempo, acompañado de esa revista, sale la colección de autores rioplatenses. Ana María Ayúa fue una de las autoras de esa colección. Yo la llamo colección de autores rioplatenses. En realidad no sé si tuvo en su momento, creo que salió sin nombre, simplemente como libros de Minotauro. Pero, digamos, yo por motivos, digamos, metodológicos tuve que ponerle un nombre porque se destacaba dentro de Minotauro por el hecho, para empezar, de que no estaba a cargo de Porrúa, sino de Marcial, que salía en Argentina con autores precisamente rioplatenses, que no eran traducciones, y con un diseño propio, de hecho con un diseñador, Sergio Fernández, me estoy olvidando un nombre o un apellido, que él había traído del Péndulo. Bueno, y ahí sale la obra, ahí se publica la obra maestra ahí sale La Sueñera, la primera edición de La Sueñera, y ahí sale a mi gusto, la obra maestra de Angélica Gorodischer, que es Calpe Imperial, que sale en 2 tomos por un tema de largo. Sí, esa etapa es de Oscar Chichoni, a quien logré entrevistar, en este caso por mail. Estaba en China haciendo superproducciones, haciendo una película para los chinos como director de arte. Porrúa, bueno, ahí puse algunas de las autoras mujeres, si bien claramente son una minoría, como suele suceder en la industria editorial de la ciencia ficción, lamentablemente. En el caso de Minotauro realmente tiene muy buenas autoras y muy buenas colaboradoras. Matilde Horner, por ejemplo, una de sus traductoras más habituales. Bueno, ahí por supuesto puse también a Angela Carter, que debería leérsela más, y sobre todo la maravillosa
la maestra de todos, Úrsula Le Guin, que otro de los descubrimientos. Y acá, bueno, ya voy sacando lo del Minotauro, que es que me parece muy importante, que es, yo digo traducciones, ¿no? Yo digo la mayoría por Porrúa, muchos de la New Wave, pero lo más importante señalar es que cuando hice la investigación propiamente dicha del año original de publicación y el año de traducción, hice un promedio después, y en la época de Porrúa fueron solamente 12 años el promedio. 12 años no es nada. ¿Por qué? Porque, por dos cosas. Para empezar, porque la mayoría siempre publicaba cosas más viejas, de alguna manera. Ahora viene una editorial y quiere hacer una de ciencia ficción y va y publica, no sé, en 1984, digo, o Stanislav Lem. Ahora, digamos, esto no va a dar el tiempo como para hablar de eso, pero Minotauro de Manos de Planeta, después que se vendieron en 2001, sigue publicando. Minotauro, digamos, sigue existiendo, aunque la vació porque empezó a publicar, por un término de costos, empezó a publicar a los autores en otros sellos de Planeta, de bolsillo sobre todo. Pero también otra de las razones es que los que publican en Minotauro son sobre todo clásicos. Entonces, y cuando hacen su análisis dicen, seguimos con la publicación de clásicos. Y lo que no entienden es que cuando Porrúa publicaba no eran clásicos. 12 años es muy poco tiempo. Además, estamos hablando de una época en que la circulación de libros no era tal. Ahora es muy normal que sale un libro y al año siguiente ya está publicado porque hay toda una especie de cadena de distribución global, ¿no? Que hace que las editoriales como que ya publican lo que sale en las editoriales europeas o norteamericanas. Y en este momento, ¿no? Un tema de lectura de Porrúa, de lectura de sus contemporáneos, de lo que estaba saliendo en el momento. 12 años es muy poco tiempo, incluyendo además la traducción, o sea, desde que se publica hasta que sale. Y Porrúa no se apuraba con las traducciones, o sea, si se hubiera apurado con las traducciones, si hubiera publicado peores traducciones, ese promedio bajaría varios años, digamos, bajaría varios años más. Al revés, él siempre lo que le importaba era el tiempo. De hecho, en un momento, esto también es importante mencionarlo, Porrúa se asocia con Sudamericana, precisamente porque él empieza a trabajar en Sudamericana, les gusta tanto el trabajo de él, que lo contratan y le proponen ser socios de la fundación de Minotauro. Es importante, porque algunos lo llaman como una colección de Sudamericana, como si hubiera nacido. Yo entiendo el error igual después, yo al comienzo estaba en contra, después me di cuenta que el propio Porrúa en un momento hablaba, cuando estaba en Sudamericana, decía la colección Minotauro, pero realmente Minotauro siempre fue un proyecto independiente y de Sudamericana no dependía. Lo único que hacía Sudamericana era llevar la parte contable, por supuesto, digamos, y las imprentas. La tirada era altísima, esto era altísima para los conceptos de ahora, en ese momento era más normal. La tirada normal era de 10.000 ejemplares. Porrúa contaba que, me contaba que un caso fue el de William Burroughs, que él publica el primer libro en castellano, Expreso Nova, y dice, bueno, este libro complicado, no les va a gustar, o no sé qué. Entonces, que publica 5.000 ejemplares. A la semana, o al mes, no me acuerdo, tuvo que hacer 5.000 ejemplares más. ¿Por qué? Porque precisamente ya el lector seguía la editorial. Bien, bueno, en Porrúa, acá realmente ya prometo que ya voy cerrando. Porrúa, acá viene algo que lo que les comentaba del pleamar editorial entre Argentina y España, que es que con la guerra civil española y el franquismo un montón de editores españoles van a Argentina y eso genera la edad de oro en la industria editorial argentina, bueno, y en México también, pero para mediados del 70 eso se invierte, primero porque en España ya había una reactivación de la industria editorial bastante importante, que termina de consolidarse cuando muere Franco en el 75 y bueno, empieza la reapertura democrática, mientras que en Argentina pasa exactamente lo contrario. 75 puro caos, 76 golpe de estado, dictadura, desaparecen varios amigos de Porrúa,
muchos empleados y escritores de Sudamericana, como bueno, desaparece Paco Urondo, Haroldo Conti, Rodolfo Walsh, todos eran amigos de Porrúa. De hecho, Rodolfo Walsh tradujo Todos ustedes zombies con seudónimo para la revista Minotauro. Es increíble que ese cuento tan bueno justo haya sido traducido por Walsh, como Daniel Hernández, que es el nombre de su personaje. Bueno, entonces se va a España. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que hacen muchos editores, ¿no? Entonces ahí empieza el declive de Buenos Aires como foco de la industria editorial en castellano. Vuelve a funcionar en España, digamos, con tanta fuerza como antes, siendo Barcelona el gran epicentro editorial, que precisamente ahora, con esto de la independencia sí, independencia no, quizás ahora vuelva a pasar a otra ciudad, quizás a Madrid, quién sabe. Justo cuando llega a Barcelona, publica El Señor de los Anillos. La historia es maravillosa también. Repito muchas veces maravilloso, pero bueno, es parte del género. Porrúa en realidad ya había conseguido los derechos en el 71, perdón. Por azar preguntó cómo es que no está traducido y le dijeron: se acaba de liberar ahora, hace 5 minutos se acaba de liberar, en unos minutos van a empezar a caer las ofertas, ¿lo querés? Y Porrúa, por supuesto, dijo sí. Digamos, él dijo yo. Pero acá hay algo muy curioso que tiene que ver con lo que hablamos ayer de la trilogía de Gormenghast y Mervyn Peake y todo eso, que es que Porrúa no creía que El Señor de los Anillos fuera para Minotauro, porque la mayor parte de su catálogo era anti-Tolkien, si es que eso puede existir, pero existía, ¿no? Michael Moorcock, Ballard, eran todos anti-Tolkien, ¿no? Y eso a mí me interesa mucho, ese tipo de análisis, porque en realidad lo que muestra es cómo las editoriales se van adaptando a las obras, y no al revés. Bueno, también pasa al revés, pero muchas veces pasa esto, que una obra cambia el catálogo. Entonces, eventualmente, Minotauro se terminó transformando en la editorial del Señor de los Anillos. Pero fíjense cómo, por ejemplo, ya las ediciones comenzaron a ser diferentes. Ahí nace la biblioteca Tolkien, ¿no? Fíjense que bueno, ahí puse también la foto con el Hobbito, que es la primera edición. Que es muy curioso porque esa editorial, el Hobbito le fue mal, no vendió nada. Yo conseguí un ejemplar, me salió caro, pero lo conseguí, es una pequeña joya en mi catálogo. Pero esa misma editorial ya tenía la traducción de al menos el primer tomo del Señor de los Anillos. Y Porrúa no quiso publicarlo, hizo él solo de vuelta la traducción. Y eso es lo que demuestra, digamos, el compromiso. ¿Por qué? Porque en El Señor de los Anillos todo supuestamente es una traducción de otro libro, que es el libro rojo. Y en esa edición de los libros del... ¿cómo se llamaba? Mirasol, de Fabril, no entendían eso, no entendían que era una traducción es como que se perdía, porque no le gustaba la traducción y le hizo toda de cero, justo El Señor de los Anillos. Bueno, y ya en los últimos años, ya en Barcelona, ya con la editorial ultra consagrada, yo lo llamo una etapa de diversificación, porque se empiezan a publicar cosas que antes no se hubieran publicado, como alguna que otra biografía. Sale alguien que ahora es famoso, Emmanuel Carrère, sale creo que su primer libro, ¿no? Yo estoy vivo y todos ustedes están muertos, que es la biografía de Philip Dick, otro autor que descubre Porrúa, ¿no? Una antología de cuento gótico, las dos antologías de David Pringle sobre ciencia ficción y fantástico. Bueno, es como que se va un poco diversificando más las bibliotecas de autor. Bueno, ¿y qué termina pasando? En el 2001 vende la editorial a Planeta. Él ya tenía 80 años, ya estaba cansado, lo que quería era una editorial que mantuviera los criterios, bueno, que pudiera... acá Porrúa no le interesaba mucho La Plata, solamente en términos de, digamos, de que le pudiera justificar vivir y, digamos, y poder mantener la editorial.
Y toda la idea de las películas del Señor de los Anillos, ni a él ni a Christopher Tolkien, con el que hablaba mucho por carta, realmente le interesaba. De hecho, creo que eso fue una razón más para vender la editorial, porque él sabía que su editorial, él ya en el 92 se había separado de Daza, ya no eran socios, y él sabía que no iba a estar a la altura, digamos, de la demanda de libros, ¿no?, monstruosa que iban a generar las películas. Entonces yo creo que esa también fue otra razón para finalmente venderla. Planeta prometió que iba a hacer esto, que iba a hacer el otro, obviamente no mantuvo absolutamente nada. Yo entrevisté a dos o tres de los que trabajaron ahí, y lo que me comentaron fue cómo fueron vaciando el catálogo, fueron cambiándole, sacándole el sello Minotauro, sobre todo publicando muchos autores españoles de fantasía épica, como muy copias de Tolkien. O sea, no, digamos, perdió esos dos ejes, que eran la traducción y la búsqueda de los contemporáneos, sobre todo contemporáneos, digamos, de calidad literaria. Yo entiendo de todas maneras que el objetivo de esos editores, por ejemplo, de poner autores españoles, porque no me gustan a mí la mayoría de esos libros, obviamente no todos, pero la mayoría no me gustan, pero entiendo que en su momento esos editores lo hicieron, digamos, como cuando yo digo, bien, acá publicó unos autores argentinos. O sea, que tampoco hay que criticar tanto a los editores que intentaron, digamos, expandir el catálogo hacia un lugar que creían positivo. Pero bueno, lo cierto es que ya con Planeta, bueno, estos son como una etapa intermedia en la venta, pero fíjense lo que son los que están saliendo ahora por Minotauro. Por favor, tápense los ojos y si hay algún niño, sáquenlo de la sala. Fíjense, y todos tienen el sello Minotauro, ¿no? Fíjense, si sueñas, quizás no despiertes jamás. O más de 800.000 ejemplares vendidos en todo el mundo. Y peor, ver una tumba. ¿No? Esto es todo lo contrario de Minotauro. Fíjense que cambia el formato, cuando digo el formato hablo del tamaño, cambia el estilo. Por Rúa también cambió el estilo cada 10 años, pero esto es replicar el estilo bestseller. Y eso es imperdonable. Y hablar de... Sí, ya sé. Bueno, voy a cerrar con una frase para discutir esto de la literary fiction, ¿no? Que es el padre de Kingsley Amis, el padre de Martin Amis, de la colección de las antologías Spectrum, que genera la colección, para mí genera la colección Spectrum en cuanto al nombre, y esos versitos que son geniales, ¿no? La ciencia ficción no es buena, nos gritan hasta dejarnos sordos, pero esto se ve bien, bueno, entonces no es ciencia ficción. Bueno, y por último, ahora sí, ahí en el pueblo donde nació Porrúa, le pusieron una calle con su nombre, y a mí algo que me gusta mucho es que no es calle Francisco Porrúa, sino calle Editor Francisco Porrúa. Un rol tantas veces invisibilizado. Bueno, muchas gracias.